God is all the time. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo están felices de estar en la casa del Señor el día de hoy? Qué lindo el verlo otra vez. Amén. Por pasar este tiempo de praise and worship juntos, ¿verdad? Qué canción tan linda, Noris. Me encantó un montón. Verdaderamente una canción preciosa. En este momento pues vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la segunda parte de nuestra adoración, que es a través de la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos felices, Señor, de poder estar presente aquí en tu casa, corporalmente, como un cuerpo, Señor. Un cuerpo que tiene el mismo sentir, Señor. Y ese sentir es que te amamos a ti, Jesucristo. Te amamos a ti porque primeramente tú nos amaste a nosotros. En este momento lo que queremos es entregarte nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestra atención, Padre Celestial, para que tú nos hables, para que tú nos ministres en esta tarde. Señor, perdónanos de nuestros pecados. Nos arrepentimos en este momento. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, llénanos en este momento. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo. Trae convicción para aquellos que necesiten convicción. Llena el corazón de alegría y paz para aquellos que necesiten alegría y paz en este momento. Lo que te pido, Espíritu Santo, es que tú hagas la obra perfecta que solamente tú puedes hacer en nuestras vidas en este momento. Te entrego este sermón, te entrego mi corazón, te entrego mi lengua, Señor. Ayúdame a poder comunicarme, Señor. Ayúdame a poder ser dirigido por tu Santo Espíritu, porque este trabajo que vamos a hacer, que voy a hacer en este momento, Señor, aparte de ti es imposible. Me rindo delante de ti, Señor. Soy tu siervo. Te amo y pido estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la semana pasada comenzamos una serie a través del libro de Habacuc y el título del mensaje de la semana pasada fue titulado ¿Hasta cuándo? Para aquellos que estaban presentes o nos estaban escuchando a través de Facebook Live, saben que en el día de hoy pues vamos a continuar con la segunda parte del mensaje. Si tiene su bosqueo, por favor, todo el mundo ahí, Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4. Habacuc capítulo 1, versículo del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué me permites que vea yo la iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos rodean a los justos y se tuerce la justicia. La semana pasada comenzamos el sermón viendo primeramente la angustia de Habacuc, la angustia de Habacuc, en el versículo 1 y 2. Una vez más ahí todo el mundo, la primera cosa que vemos es la profecía. Dijimos la semana pasada que esta palabra profecía también se puede traducir a carga. El profeta Habacuc estaba cargando con una carga extremadamente grande. ¿Qué era la carga? Como acabamos de decir, que él estaba rodeado de iniquidad, él estaba rodeado de destrucción, de violencia, de pleitos, de contiendas. Había caos en el pueblo de Judá. El profeta Habacuc vivía en tiempos llenos, como dije, de iniquidad, de maldad, de destrucción, de injusticia. De la misma manera, en el día de hoy, mis queridos hermanos, nosotros también estamos rodeados de iniquidad, de maldad, de violencia, de destrucción y de injusticia. Estoy seguro que muchos de ustedes están sintonizados a las noticias y están viendo lo que está sucediendo alrededor de nuestro país, especialmente en Minneapolis, Minnesota. Qué cosa tan horrible, qué tragedia el ver esas cosas a nuestro alrededor. Estoy seguro que la mayor parte de nosotros nos podemos identificar con Habacuc cuando él dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar viendo estas cosas a nuestro alrededor? ¿Hasta cuándo va a continuar la violencia, el racismo, la injusticia en este país? Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, solamente el Señor sabe hasta cuándo. Mientras tanto, nosotros como los hijos y las hijas de Dios confiamos que Él es soberano sobre todas las cosas y que Él sabe lo que está haciendo.
Mientras tanto, nosotros no nos vamos a enojar, nosotros no vamos a protestar, lo que vamos a hacer es orar y pedirle al Señor que transforme los corazones de las personas que están envueltas en esas cosas y que también transforme el corazón de nuestra nación. Igual como Habacuc, como dijo, nosotros debemos clamarle al Señor en el día de hoy. La segunda cosa que vimos fue una sociedad tolerante. Vimos el versículo 2 hasta el 4, que dice aquí todo el mundo, Habacuc, capítulo 1, versículo del 2 al 4, dice: ¿Hasta cuándo clamaré a ti por la violencia y no vendrá a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas, y por eso tu ley carece de fuerza. La justicia no se aplica con verdad, por eso los impíos rodean a los justos y se tuerce la justicia. La semana pasada vimos y dijimos que la sociedad en los días de Habacuc era muy similar a la sociedad en los tiempos de Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios dice: el Señor vio que era mucha maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre lo de hacer solo el mal. Habíamos dicho la semana pasada que es posible que el veredicto que Dios dictó sobre esa sociedad y generación malvada en los días de Noé sea el mismo veredicto que Dios probablemente dictará sobre nuestra sociedad en el día de hoy. También no podemos olvidarnos que en el contexto, amén, en el contexto de estos primeros 4 versículos, Habacuc, vio y mencionó cosas horribles, ¿verdad? Pero esas cosas horribles, que él estaban mencionando no necesariamente alrededor en esas naciones paganas. Lo que él estaba mencionando, esas cosas horribles que estaban sucediendo, la violencia, la injusticia, todas esas cosas estaban sucediendo adentro del pueblo de Dios. Eso es muy, pero que muy importante, mis queridos hermanos. También, mejor dicho, donde quiera que Habacuc miraba, él veía violencia, injusticia e iniquidad. Pero mis queridos hermanos, por favor escuchen. Lo que no podemos olvidarnos, como acabo de decir, es que todos estos pecados estaban afuera de la nación de Israel, estaban adentro de la nación de Israel. No estaban, mejor dicho, afuera de la nación, pero adentro. Los pecados cometidos fueron cometidos por un grupo de personas que sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Si tiene su Biblia, por favor, le pido que abra en este momento a 1 Corintios, porque no está en su bosquejo. 1 Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 13. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 13. Como acabo de decir, había violencia, había injusticia, habían crímenes, habían toda clase de cosas pecaminosas que estaban pasando afuera del pueblo de Israel. Pero en el principio de este libro, lo que estamos viendo es que Habacuc se está enfocando no en lo que está sucediendo afuera. Amén. En este momento están pasando muchas cosas horribles a nuestro alrededor. Amén. Afuera de la iglesia. Lo que está pasando en Minnesota no está pasando adentro, por lo menos no está pasando adentro de esta iglesia. Amén. Y no está pasando adentro de muchas iglesias, pero está pasando. Y es una cosa horrible. La pregunta es, nosotros debemos enfocar toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento en ese asunto, en ese evento que está sucediendo allá, o debemos preocuparnos más por las cosas que están pasando adentro de la iglesia. Escuchen, mis hermanos y mis hermanas, por favor, este es el punto aquí. Cosas malas siempre han pasado y siempre van a pasar afuera de la iglesia. Pero el trabajo del creyente, el trabajo de aquel que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, es enfocarse y preocuparse por la iglesia de Jesucristo. 1 Corintios 5, del 9 al 13 dice: ¿qué razón tendría yo? Este es el apóstol Pablo. Se está comunicando con un grupo de creyentes que están pecando un montón. Ustedes conocen la iglesia de Corintio, una iglesia inmoral.
Lamentablemente, este pasaje que está aquí está siendo dirigido a esas personas, a esos hermanos en Cristo adentro de la iglesia. Esto es lo que dice. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Dice el apóstol Pablo. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Ahí está la cosa, ¿me entiendes? O sea, el trabajo de nosotros no es juzgar a aquellos que están afuera, hermanos. El trabajo de nosotros es juzgar. Y cuando digo juzgar, I say that very lightly, con cuidado, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría para poder juzgar correctamente. Amén. Que como dice la Escritura, asegurarnos that we take the light or the beam from our eye first, before we take the speck out of our brother's and sister's eye, so that we can see correctly, so that we can correct them correctly in a way that is pleasing and honoring to the Lord. Pero dice aquí, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, ¿qué es lo que dice ahí? Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de adentro de vosotros. Hermanos y hermanas, si estás poniendo atención y si verdaderamente te interesa la salud de la iglesia de Jesucristo, tú te estás dando cuenta que hay muchas personas que están adentro de la iglesia. Hay muchos pastores que están adentro de la iglesia que tienen corazones perversos. El mensaje del día de hoy no es necesariamente dirigido a ustedes. Mientras estaba preparando el mensaje, lo que me vino a la mente fueron los pastores de las iglesias. ¿Amén? Yo soy parte de ese grupo. Igual como todos los pastores de la iglesia se tienen que examinar en el día de hoy, se están escuchando a través de Facebook, igual yo me he tenido que ir examinando a través de esta semana, de estas últimas semanas, porque lo que sucede aquí en el púlpito afecta las bancas aquí al frente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche. La semana pasada yo dije que en mi opinión, yo creo que la conducta de la iglesia en el día de hoy está bajo el juicio de Dios. La conducta de la iglesia. Si la iglesia se presentara ante Dios, el juez, creo que la acusación sería Jeremías capítulo 2, versículo 13. Lo dije la semana pasada. Todo el mundo ahí, Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice así. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En otras palabras, nosotros como pueblo de Dios hemos abandonado a Dios y su palabra, que es la fuente de agua viva, y hemos adoptado la cultura que son las cisternas rotas que no pueden retener agua. Escucha, amados. Le dije la semana pasada que si fuéramos convocados a la corte celestial para estar antes el Dios santo, santo del universo, la iglesia sería acusada de varios cargos. Esos cargos los vamos a identificar en el día de hoy. En esta tarde, mi deseo es compartir con ustedes que están presentes algunos de esos cargos que en mi humilde opinión, esto es muy importante, esta es mi humilde opinión, porque al fin y al cabo la única persona en el universo que puede mandar un cargo sobre la iglesia es Dios. Amén. Pero esta es mi humilde opinión, ¿ok? Pienso que si Dios o que si la iglesia estuviera delante de Dios, estos serían los cargos en contra de la iglesia moderna. Si tiene tu bosquejo, por favor, veamos primeramente cargo número 1. El cargo número 1. El cargo número 1 es que no hay un balance en las predicaciones. No hay un balance en las predicaciones. La razón primordial, escuchen, por la cual no hay un balance en las predicaciones en el día de hoy es porque la suficiencia de la Escritura ya casi no es enseñada. Ahora, ¿qué es la suficiencia de la Escritura? La suficiencia de la Escritura es un principio fundamental de la fe cristiana que nos enseña que las Escrituras son suficientes para vivir vidas piadosas. Las Escrituras revelan, por ejemplo, quién es Dios. También revelan quién somos nosotros. La palabra de Dios revela nuestra condición pecaminosa. La palabra de Dios también nos revela nuestro camino de redención y la forma en que podemos tú y yo vivir
como personas redimidas por Dios. La doctrina de la suficiencia de la Escritura o sola Escritura, ¿verdad? Es un principio fundamental de la fe cristiana y necesita ser predicada desde los púlpitos de la iglesia de Jesucristo. Escuche esto. Un gran predicador llamado Thomas Watson dijo esto: la palabra de Dios es la biblioteca del Espíritu Santo. Es una revelación de conocimiento divino, un modelo exacto de una plataforma de religión. La Escritura contiene en ella las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos practicar. Steve Lawson también dijo con relación a la suficiencia de la Escritura: Dios y su palabra son la única fuente de verdad. El pecado es lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. No importa lo que diga el hombre, sino simplemente lo que dice Dios. Una palabra de Dios vale más que 10,000 bibliotecas de lo que el hombre pueda decir. Martín Lutero también dijo con relación a la suficiencia de la palabra de Dios: me he convenido con mi Señor de que no habrá o que no debería enviarme visiones, sueños o incluso ángeles. Estoy contento con este regalo de la Escritura que enseña y proporciona todo lo necesario tanto para esta vida como para la que está por venir. Ahora, pero sobre todas las cosas, hermanos, las citas son tremendas. A mí me gusta citar hombres de Dios, pero lo más importante es citar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice así con relación a la suficiencia de su palabra. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, la palabra de Dios dice así: bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. Dice aquí: toda la Escritura, puede subrayar eso. Toda la Escritura significa todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Las letras rojas y las letras negras. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Bendito sea su santo nombre, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, bendito sea su santo nombre, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es importante, es esencial para el creyente. Hermanos, no es posible que tú y yo seamos enteramente preparados para toda buena obra si no tenemos un balance teológico en nuestros púlpitos. En el día de hoy, los predicadores dependen más de la psicología secular que la palabra de Dios. En el día de hoy, los predicadores dependen más en los gurús de autoayuda y autoestima que la palabra de Dios. En el día de hoy los predicadores dependen más en lo que está a moda que en lo que está en la palabra de Dios. El evangelio moderno, por favor escucha eso, escribe eso por algún lado. El evangelio moderno no es algo bueno, by the way. No es un evangelio balanceado. Hoy en día es muy extraño escuchar un pastor predicar acerca de la santidad de Dios. Hoy en día, mis queridos hermanos, es muy extraño escuchar pastores predicar acerca de la ira de Dios, del temor de Dios, de los 10 mandamientos, de la naturaleza del pecado, de la realidad del infierno y la necesidad del arrepentimiento. Hoy en día, mis queridos hermanos, es raro escuchar estos temas predicados desde los púlpitos. La predicación o las predicaciones que oirás con más frecuencia, lamentablemente, son predicaciones solamente o enfocadas en el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios, mientras omiten en general la santidad de Dios, la justicia de Dios, el pecado, la ira y el infierno. Por favor, escúchenme, que esto es importante. Entiendan
que no hay absolutamente nada malo, muy importante, que no hay absolutamente nada malo en predicar acerca del amor de Dios. No hay nada malo en predicar acerca de la gracia y la misericordia de Dios. Debemos predicar bastante del amor de Dios. Debemos predicar bastante de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia está lleno del amor de Dios. Amén. La Biblia está llena de la gracia y la misericordia de Dios. El problema es cuando detrás del púlpito eso es lo único que se predica. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Todos los temas son inspirados por Dios. Toda la teología es inspirada por Dios. Bendito sea su santo nombre. Como pastores y como iglesia, no podemos centrarnos solamente en las buenas noticias. Si queremos tener un balance bíblico en nuestras predicaciones, debemos presentar las malas noticias, que es el pecado. La mala noticia de que Dios es santo, santo, santo y es justo y Él tiene que castigar al pecador. Primeramente tenemos que compartir las malas noticias. Jesucristo compartió las malas noticias. Juan el Bautista compartió las malas noticias. Y si somos pastores, y si estamos detrás de los púlpitos, y si vamos a hacer un trabajo que le glorifique al Señor, tenemos que predicar primeramente las malas noticias antes de predicar las buenas noticias. No se olviden que las malas noticias hacen que las buenas noticias luzcan gloriosas. Como pastores, nuestro llamado ha sido predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Que nuestro amor, nuestra pasión, que nuestra dedicación hacia la palabra de Dios sea la misma que tenía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Ve ahí en su bosquejo. Hechos 20, 27. La palabra de Dios dice así: porque no he reoído anunciarlos todo el consejo de Dios. En otras palabras, no he dejado de predicarte, no he dejado de decirte, de compartir con ustedes todo lo que dice la palabra de Dios. Predicar todo el consejo de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, significa primeramente que debemos enseñar toda la revelación de Dios sin dejar nada fuera. Y segundo, nunca evitar los pasajes difíciles e impopulares de la Escritura. Hermanos y hermanas, por favor, escuchen. No se olviden que una buena iglesia es una iglesia centrada y dirigida por la palabra de Dios. Yo como pastor y como iglesia, yo sé que no tenemos mucho que ofrecer, pero una cosa sí le garantizo que le vamos a ofrecer semana tras semana, mes tras mes y año tras año, y es la palabra de Dios. Cargo número 2. Los números son más importantes que la santidad. Los números son más importantes que la santidad. En nuestra cultura, el éxito en nuestras iglesias es medido por la cantidad de personas que asisten a la iglesia. Una vez más, ¿ok? En nuestra cultura, el éxito en nuestras iglesias es medido por la cantidad de personas que asisten a tu iglesia. En los ojos de muchas personas, lamentablemente, si tienes una iglesia grande, eres considerado como un pastor exitoso. Y si tienes una iglesia pequeña, eres considerado como un pastor que ha fracasado. Usualmente, cuando hablo con pastores que son amigos míos, que trabajan en distintos ministerios, la primera cosa que me preguntan a mí normalmente cuando me ven es ¿cuántas personas están asistiendo a tu iglesia? Esa es la primera cosa que sale de la boca de ellos. En los 21 años de ministerio, yo he estado por la gracia y la misericordia de Dios sirviéndole al Señor como pastor por 21 años. How time flies. Y yo puedo decirle que esos 21 años, yo nunca, lo digo con autoridad y con seguridad, yo nunca me he enfrentado con un pastor amigo mío que me haya preguntado por la salud relacional y la salud espiritual de nuestra iglesia. Siempre es cuántos miembros tienen la escuela dominical, cuántos niños tuvieron en Vacation Bible School,
¿Cuántos niños tuvieron, cuántas personas tienen en tu iglesia? ¿Cuántas personas fueron salvas el año pasado? ¿Cuántas personas fueron bautizadas el año pasado? Todo gira alrededor de los números. Ahora, como pastor yo quiero tener éxito, pero quiero tener éxito conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. I don't know about you guys, pero para mí Jesucristo fue exitoso. Bendito sea su santo nombre. Amén. Yes, he was. And I'm going to talk a little bit about that here in a second. Okay? Es importante, hermanos, que entiendan que tener una iglesia grande no es malo tampoco. Amén. Dígame. Claro que no. Tener una iglesia grande no significa que tú estás haciendo algo malo. Yo conozco muchas personas, pastores que tienen iglesias grandes donde se predica la palabra de Dios, donde los miembros son discipulados bíblicamente y donde el crecimiento de la iglesia no ha sido anormal, pero gradualmente a través de los años. Gloria a Dios. Yo conozco pastores así. Pero a la misma vez, hay muchas iglesias grandes donde la palabra de Dios no se predica, donde no hay ningún tipo de discipulado bíblico, donde los miembros sufren desnutrición espiritual, donde los pastores, en vez de alimentar las ovejas, lo que están haciendo es alimentando las cabras. Hay muchas iglesias grandes alrededor de los Estados Unidos y alrededor del mundo de que los púlpitos están llenos de pastores de esa clase, de esa manera. Pero también he conocido iglesias pequeñas, iglesias pequeñas que están muertas. Iglesias pequeñas que han perdido su primer amor, donde no se predica la sana doctrina, ni hay un discipulado bíblico de los miembros. Pero a la misma vez, bendito sea su santo nombre y gloria a Dios, conozco muchas iglesias pequeñas que están saludables, donde se predica la sana doctrina, donde el discipulado de los miembros es bíblico, donde hay un crecimiento gradual mientras va pasando los años, donde personas vienen a conocer a Jesucristo y son bautizados, donde hay una buena salud espiritual y relacional entre los hermanos y las hermanas en Cristo. Conozco iglesias así también. Me gustaría pensar que nuestra iglesia es una de esas. Ahora, por favor escuchen. Muy importante, escriba eso por ahí. El resultado de poner prioridad a los números ha sido que las iglesias primeramente le hayan puesto más prioridad a la comodidad de las personas que a Dios y su palabra. ¿Ok? When you care about the numbers, when success or having your church full of people equals success, you're going to do everything that you can to make sure that the people who are sitting in those pews are comfortable. Because you don't want them to leave. Eso es una trampa del enemigo. Pastores, si me están escuchando, estamos aquí primeramente si tenemos el llamado porque Dios nos llamó. Y Dios va a hacer lo que va a hacer con nuestra iglesia. Nuestro trabajo es serle fiel al que nos salvó, a Jesucristo, y predicar su palabra. Él se va a encargar de las personas que vienen o que se van, hermanos que están escuchando. Amén. Los pastores que están escuchando. Esto es muy importante que entiendan eso. Una vez más, el resultado de poner la prioridad a los números ha sido que las iglesias le hayan puesto más prioridad a la comodidad de las personas que a Dios y a su palabra. La mentalidad, lamentablemente, de muchos pastores e iglesias es que si atendemos o if we cater a las personas y les damos lo que ellos quieren y predicamos lo que ellos quieren escuchar, ellos se van a quedar en nuestras iglesias. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Por qué? Porque en el libro de Habacuc, amén, el pueblo de Dios estaba lleno de pecado. Sí, había pecado afuera del pueblo, pero lo que estaba quebrantando la carga de Habacuc no era tanto lo que estaba pasando afuera, era lo que estaba pasando adentro. Y como le dije hace poco, si el Señor va a juzgar la iglesia, lo que va a juzgar es la conducta de la iglesia de Jesucristo. Y si estás sentado ahí y piensas que no hay nada malo con la conducta de la iglesia de Jesucristo, tú tienes un problema. You got to get your head out of the sand. Open up your eyes. Para que te des cuenta que el Señor te ilumine y te dé sabiduría y entendimiento para que tú puedas ver lo que está sucediendo. Como las iglesias están abusando del nombre de Jesucristo.
Escuche, hablo ahora acerca de la mentalidad de muchos pastores e iglesias, ¿verdad? Es que si atendemos a las personas y le damos lo que ellos quieren, se quedarán en nuestra iglesia. La forma de pensar es esta, escuche. Si nosotros, esto es como ellos piensan, si nosotros tenemos un Starbucks en nuestro santuario con café fresco todos los domingos por la mañana, la gente va a querer unirse a nuestra iglesia. Si nosotros, o si nuestro grupo de alabanza y adoración puede replicar el sonido de Hillsong de alguna manera, la gente se va a querer quedar en nuestras iglesias. Si tenemos ministerios interesantes y atractivos, como clases de Zumba, como clases de yoga, como clases de baile, como clases de CrossFit y un montón de otras cosas, la gente se va a querer quedar en nuestras iglesias. Si podemos invitar artistas cristianos famosos a realizar conciertos en nuestras iglesias regularmente, la gente va a querer unirse a nuestras iglesias. Si tenemos un gran ministerio de deporte o un gran ministerio de arte, la gente se va a querer unirse a nuestra iglesia. Si tenemos un ministerio de niños y de jóvenes súper divertido, que se parece a Universal Studios, con un montón de juegos de video y un montón de casas inflables y un enorme patio de recreo y toneladas de pizzas, los jóvenes y los niños van a querer unirse a nuestra iglesia. Ludicrous. Que el Señor nos libre de eso. No estoy diciendo que no puede haber pizza. A mí me encanta la pizza. No estamos diciendo que no pueden haber algunos ministerios distintos de vez en cuando. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que el grupo de jóvenes no pueden divertirse, que no pueden haber juegos de videos y que no pueden haber bouncy houses. That's not what I'm saying. Lo que estoy diciendo es que el problema de muchos pastores y muchas iglesias es que ellos piensan que al tener estas cosas en las iglesias es más importante que predicar la palabra de Dios. Ellos piensan que si nosotros tenemos todas estas cosas atractivas, las personas se van a querer quedar. Y es posible que ese sea el caso, pero se van a quedar por las razones incorrectas, hermanos. Y las personas que están detrás de los púlpitos van a ser esas personas que van a ser juzgadas por el Señor. Es muy importante que entendamos este principio. Como dije, el problema con esto es que si la gente quiere unirse a nuestra iglesia por estas razones, lo están haciendo por las razones incorrectas. Nuestro enfoque como pastores no debe ser que la gente tenga una buena experiencia cuando vengan a nuestra iglesia. Nuestro enfoque debe ser que las personas cuando nos visiten a nuestra iglesia experimenten a Dios, que sean transformados por Dios, que sean salvos, que experimenten la convicción y el arrepentimiento no a través de la pizza, sino a través de la palabra de Dios. Si este es nuestro enfoque, le estamos enseñando a las personas que vengan a la iglesia por las razones incorrectas. Le estamos enseñando a las personas que los regalos, que el cafecito, que el grupo de alabanza y adoración, que los deportes, que las artes, que el ministerio de niños es más importante que el dador de los regalos, que es Cristo Jesús. Si este es nuestro enfoque, primero, le estamos enseñando a las personas que las experiencias adentro de la iglesia, que es la comodidad, el show y las luces, las facilidades modernas, que la experiencia es más importante que el poder transformación del evangelio de Jesucristo. Y segundo, le estamos enseñando a las personas que sus deseos, que sus caprichos son más importantes que obedecer y honrar a Dios. John MacArthur dijo: el ministro que acomoda su mensaje a los caprichos de sus miembros se ha vendido. Este no es el tiempo para pastores, este no es el tiempo para vendernos. Pastores, este es el tiempo para predicar la palabra de Dios. Este no es el tiempo para entretener
a las cabras. Este es el tiempo para alimentar a las ovejas. Escuchen, mis hermanos. Lamentablemente, Dios y su palabra han sido destronados en muchas iglesias, mientras el hombre y sus caprichos han sido elevados y entronados en su lugar. Si nosotros elevamos las bendiciones por encima del que nos bendice, que es Dios, estamos haciendo exactamente lo que Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice. Una vez más, estamos dejando a Dios, la fuente de agua viva, y estamos cavando cisternas rotas que no retienen agua. También, hermanos, es muy importante y no podemos olvidarnos de que Jesús no estaba interesado en las multitudes. Eso no era importante para Jesucristo. Tener una iglesia llena de personas no era una prioridad para Jesucristo. Tener un ministerio, el ministerio más grande de niños, no sería si Jesucristo estuviera presente en el día de hoy, no sería una prioridad para Él. Tener el ministerio más grande de jóvenes no sería la prioridad para Él. O la iglesia más lujosa, eso no sería la prioridad para Jesucristo. ¿Amén? Claro que no. Jesucristo estaba interesado en los verdaderos discípulos. Estaba interesado y todavía está interesado en los verdaderos discípulos. Es muy importante. Jesucristo no estaba interesado en la comodidad terrenal de sus discípulos. Escuchen. Jesucristo no estaba ni está interesado en la comodidad terrenal de sus discípulos. He's not. ¿Por qué? Because you can't take a U-Haul to heaven. Porque el tesoro de nosotros no está aquí, está en el cielo. Eso es simple. It's easy to understand. Amén. Jesucristo, como dije, no estaba interesado en la comodidad terrenal de sus discípulos. Jesucristo estaba interesado en la santificación y la santidad de ellos. Eso es lo que le importa a Jesucristo, tu santidad. Eso es lo que le importa a Jesucristo, tu santificación, mi santificación. Si no me crees, vea por favor lo que dice aquí Lucas capítulo 14. Lucas 14, 25 al 27. Estamos hablando del hecho que a Jesucristo no le interesaba, y no mínimo, las multitudes. ¿Por qué yo sé eso? Porque en el contexto de estos versículos, Jesucristo estaba siendo seguido o perseguido por las multitudes. Había un montón de personas que estaban detrás de Jesucristo, no porque amaban a Jesucristo, no porque amaban las palabras de Jesucristo, sino estaban detrás de Jesucristo, estaban buscando a Jesucristo por lo que Jesucristo podía hacer por ellos. Como siempre hemos dicho aquí, esa gente estaba interesada no en el dador de los regalos, que es Cristo. Ellos estaban interesados en los regalos, en las bendiciones. Amén. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo que para y le dice a todas las personas que construyan una iglesia enorme para que todo el mundo pueda asistir. No, Él no hace eso. Jesucristo, siendo Dios, se voltea. Imagínense que está siendo seguido por miles y miles de personas. Me imagino que los discípulos están celebrando, gloria a Dios, por fin. Estamos logrando lo que queríamos lograr. Por fin we will be able to overthrow the Roman Empire. And we will be able to establish our earthly kingdom once again. Mira toda la gente que está detrás de nosotros. Yo me imagino a Jesucristo escuchando lo que los discípulos estaban diciendo verbalmente y también lo que estaban pensando aquí en su mente y en sus corazones. Y Él se voltea y dice aquí, grandes multitudes iban con Él, con Jesucristo. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, en otras palabras, si quieren ser mis discípulos y no aborrecen a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué es lo que dice aquí? No pueden ser ¿qué? Mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesucristo no está interesado en las multitudes.
Jesucristo está interesado en verdaderos discípulos. Jesucristo no está interesado en nuestra comodidad terrenal, hermanos. Jesucristo está interesado en nuestra santificación y en nuestra santidad. También tenemos otro ejemplo aquí en Juan capítulo 6, todo el mundo, versículo del 52 al 66. No vamos a leer todo eso. Voy a comenzar primeramente aquí en Juan capítulo 6, del 52 al 53. Escucha lo que dice. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida que en vosotros. En otras palabras, lo que Jesucristo le estaba comunicando a estas personas, a estos judíos que estaban escuchando, era que si no aceptan el sacrificio mío en la cruz del Calvario, no serán salvos. Pero ellos no entendían. Ellos escucharon eso y estaban, espérate, what is this? What is he asking us to do? En el versículo 60, todo el mundo ahí, vemos la respuesta de los discípulos a las palabras fuertes y verdaderas de Jesucristo, porque estas palabras son palabras fuertes, amén. La Biblia está llena de palabras fuertes, pero el hecho de que sean fuertes no significa que son mentiras, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Las palabras fuertes son fuertes pero verdaderas y tenemos que darle oído, ponerle atención y pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a aceptarlas, a entenderlas, and to embrace them. Because all of God's words are lovely and pure and good. So vemos aquí las respuestas de los discípulos. En Juan capítulo 6, versículo 60, ¿cómo respondieron ellos a lo que Jesucristo dijo? Dice aquí, al oír las cosas que Jesucristo acaba de decir, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero en el versículo 66, ven ahí todo el mundo. Ahora quiero que veamos el resultado de las palabras fuertes y verdaderas de Jesucristo. Escucha lo que dice aquí. Desde entonces, subraya la palabra mucho, porque eran muchas personas. Muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cómo es posible que Jesucristo en la carne esté predicando, esté hablando, y que las personas escuchen las palabras de Jesucristo y en vez de caerse, postrarse delante de los pies de Él en arrepentimiento? ¿Cómo es posible que las personas escuchen esas palabras y le den la espalda a Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no está interesado en las multitudes. No le importa. Jesucristo está interesado en la santificación y en la santidad de nosotros. Jesucristo quiere ser perseguido y seguido por verdaderos discípulos. Oh, I hope you're listening. I hope you're listening, man. I hope you're listening. I hope you're listening. Hay tantas personas. No se dan cuenta. Yo sé que muchos de ustedes leen la Biblia, pero hay que estudiar la Biblia también. Hay una diferencia entre leerla y estudiarla. Y le pido por favor que estudien la Biblia para que se den cuenta que hay muchas personas adentro de la iglesia que no son creyentes, hermanos. Hay muchas, pero que muchas personas alrededor del mundo, en el día de hoy, domingo, que han nacido en la iglesia, que han sido bautizados, que han hecho profesiones, que están detrás de los púlpitos y no están en Cristo. Es evidente, hermanos, en estas dos porciones bíblicas que la prioridad de Cristo, como dije, es la condición espiritual, no la comodidad terrenal. Y si por favor escuche, y si fue la prioridad para Cristo, debe ser la prioridad para nosotros. Escuche, pienso que como creyentes nuestra responsabilidad debe ser que los inconversos, se sientan cómodos y amados en nuestra iglesia en el sentido relacional. Una vez más, escucha esto. Escuchen esto, ¿ok? La iglesia de Jesucristo es para quién. Esto existe para quién. Para los creyentes.
La iglesia de Jesucristo existe para los creyentes. Lo que estamos haciendo en este momento, esto no fue diseñado para los inconversos. Los inconversos están bienvenidos a venir. Amén. Pero esto le pertenece a la iglesia de Jesucristo. Por eso es que este concepto de hacer todas estas cosas para atraer a la gente del mundo no es bíblico. ¿Tú sabes por qué tenemos que hacer eso? ¿Tú sabes por qué las iglesias siempre están haciendo estos programas y estos ministerios y cosas así? Porque la iglesia de Jesucristo no está cumpliendo with the Great Commission. Ahí está. La iglesia de Jesucristo no está cumpliendo con la gran comisión. That's why. Porque la iglesia de Jesucristo no evangeliza. Los miembros que están adentro de la iglesia de Jesucristo no comparten las buenas noticias del evangelio. Por eso es que las iglesias, los pastores tienen que inventarse toda clase de cosas para atraer a la gente del mundo cuando nosotros somos los misioneros de la iglesia. Que Dios nos ayude a nosotros a no cometer ese error. Yo pienso que como creyentes nuestra responsabilidad debe ser que los inconversos se sientan cómodos y amados en el sentido relacional. Pero en el sentido espiritual, escuche, lo que el inconverso necesita más que todo es un arrepentimiento verdadero que lo lleve a la salvación. Y eso solamente puede suceder a través de la predicación del evangelio de Jesucristo. El inconverso no va a venir a Cristo porque cada domingo después del servicio tenemos pernil y arroz con habichuela. Ellos van a venir, pero no van a ser salvos. Como yo lo he dicho muchas veces, el deseo mío es que todos los miembros de esta iglesia estén en Cristo. Sean 100, sean 50, sean 200, sean 10. ¿Para qué tener una iglesia llena de personas que no son salvas? Eso no es una iglesia. That's a country club. Escuche. Nuestra prioridad no debe ser que el creyente o el inconverso se sienta cómodo en nuestra iglesia. Nuestra prioridad debe ser que Cristo sea exaltado y glorificado a través de nuestra predicación de la palabra de Dios. Porque esto de comodidad no solamente para los inconversos, es también para los que están adentro, que son hijos de Dios. We're not here to cater to you. We're here to cater to God. We're not here to please you. We're here to please God. But you know what? If you're a child of God, pleasing God is pleasing to you. Let me say that again. If you're a child of God, for you, pleasing God is pleasing to you. Knowing that you belong to a church where Jesus Christ is preached is pleasing to you. Even if we don't have food every Sunday, if we don't have video games and bouncy houses, and we don't have the greatest building or whatever, no, it doesn't matter. All you care about is the fact that Jesus Christ crucified is being preached from the pulpits. That's what you care about. Therefore, that pleases you. Cargo número 3. Los púlpitos están llenos de falsos maestros. Falsos maestros. Mateo capítulo 7, versículo 15, la palabra de Dios dice así: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En este momento me gustaría compartir con ustedes 4 clases de falsos maestros que por desgracia se ven frecuentemente en la iglesia moderna. Primeramente, el hereje. Is that right, Pastor? Hereje. Hereje. Sabía. No sé, it didn't sound right when I was saying it. El hereje. El hereje niega, o the heretic, el hereje niega las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, el hereje en muchas ocasiones negará primeramente la suficiencia de la Escritura. Él negará la deidad y la humanidad de Cristo Jesús. También negará la Santa Trinidad, la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, la justificación por fe, no por obras, y la existencia del infierno. El hereje también celebra lo que Dios y en su palabra prohíbe. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice así: hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Número 2, vemos ahí el charlatán. El charlatán. ¿Cuántos de ustedes conocen pastores charlatanes? Dígame. Si no los conocen, hay un montón. Hay un montón. ¿Ok? El charlatán es un falso maestro que hace lo que hace simplemente por su bienestar. Él ve el cristianismo como un medio para el beneficio personal. El charlatán se aprovecha del pueblo de Dios para hacerse rico y vivir un estilo de vida cómodo y lujoso. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5, esta porción nos habla acerca del charlatán. Si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianzas y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan, esta es la parte aquí, subraya esta frase o esta parte, ellos piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. It's a hustle for them. This whole thing of the church is a hustle. You know what I'm saying, Eddie, right? They get behind the pulpit and they're hustling people. They're fooling people. Son los charlatanes. También tenemos el falso profeta. El falso profeta proclama traer nueva revelación. Escriba esa palabra nueva al lado del falso profeta. Eso es lo que causa o lo que lo identifica a él como un falso profeta. El hecho de que siempre viene con nueva revelación de Dios. Muchas veces el falso profeta o mejor dicho, muchas veces según el falso profeta, sus revelaciones, sus sueños y sus visiones reemplazan lo que la palabra de Dios dice. En 1 Juan capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Algunas de las frases que frecuentemente usan los falsos profetas son: tengo palabra nueva del Señor. Amén. El Señor me ha revelado algo nuevo a través de un sueño. El Señor me ha revelado algo nuevo a través de una visión. Voy a profetizar sobre ti algo nuevo sobre tu vida. Hermanos, por favor escuchen. Tenemos que entender que Dios está completamente en contra de añadirle o quitarle a lo que la Biblia dice. En este momento quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia que claramente nos dicen que debemos evitar el añadirle o quitarle a la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 2 nos dice así: no añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32 dice así: ten cuidado de hacer todo lo que yo te mando que hagas. No le añadas nada ni le quites. Proverbios 36 nos dice así: no añada a su palabra, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. También, una vez más, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Aquí, una vez más, el apóstol Pablo está enfatizando la integridad y la suficiencia de toda la Escritura. Escuchen, mis hermanos y mis hermanas, no hay una situación en la que el hombre necesite dirección de Dios que no se pueda encontrar en los principios revelados en la Biblia. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, la palabra de Dios nos dice así, una vez más: toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y número 4 ahí en su bosquejo. Estamos hablando de los falsos maestros. Aquí tenemos el predicador que predica lo que todo el mundo quiere escuchar. Este falso maestro escucha lo que la gente quiere y luego se lo da. Escucha lo que la gente no quiere oír y lo evita a todo costo. Sus predicaciones giran alrededor de lo que está a moda. Este falso maestro constantemente está buscando la aceptación del mundo. Este falso maestro también es conocido por sus sermones desbalanceados. En 2 de Timoteo, todo el mundo ahí, capítulo 4, versículo del 3 al 4, la palabra de Dios nos dice así: porque vendrán un tiempo, y yo pienso que ese tiempo, desde hace tiempo que lo estamos viviendo. O sea, las personas que dicen, este es el tiempo, ponte a leer libros de Spurgeon, de Luther, de Calvin, de esas personas que estaban vivos hundreds of years ago. Ellos estaban luchando con la misma cosa. The same, no hay nada nuevo bajo el sol, mi gente. Amén. Amén. ¿Ok? Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué la gente no soporta la sana doctrina? ¿Tú sabes por qué? Porque para poder soportar la sana doctrina tenemos que ser salvos. Y hasta con eso, amén, y hasta con eso luchamos. Después de salvación, luchamos con eso. Por eso es que la gente no la soporta. Si tú predicas la palabra de Dios, la gente del mundo que venga a tu iglesia o van a correr pitados por esas puertas o se van a arrepentir y a recibir a Jesucristo como su Salvador. That's the only two options. Porque no pueden soportarla. Sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Esto es lo que están haciendo. Amontonando, I think that's how you say it, conforme a su propio malos deseos, y apartarán la verdad de sus oídos y se olvidarán, o mejor dicho, y volverán a las fábulas. Eso es lo que hacen, hermanos. Ellos no pueden escuchar, no quieren escuchar la palabra de Dios. Ellos odian la verdad, los hace incómodos. Pero el trabajo de nosotros como pastores es serle fiel a Dios y su palabra. Predicar la palabra de Dios, que es más filosa, es sharper than a two-edged sword. Let the word of God pierce the hearts of men. You don't need to be clever. It's not our job to save people. It is God's job to save people. And the question is, then how does God save people? Through the gospel. It's not about your stories. It's not how clever you are. It's not how great of a communicator you are. It's not about how smart you are. It's about being filled with the Holy Spirit and preaching the Word of God. That's what saves people. We know that God draws man to himself. We know this. All we have to do is preach the Word. May the seed fall where it may. And may God do with that seed as He pleases. Escuchen, mis hermanos, los falsos maestros, escuchen, es muy importante. Los falsos maestros son el juicio de Dios sobre pecadores que, aunque conocen a Dios y su palabra, no quieren creer en Él ni obedecerlo a Él. Y por resultado, Dios le envía a ellos maestros que ellos mismos desean. In other words, they get what they want. Y cuando Dios estén delante del trono de Dios, pero yo no sabía, no. Tú ibas de iglesia en iglesia. Pasaste toda tu vida yendo de una iglesia a otra, hasta que conseguiste la iglesia cómoda para ti. En muchas iglesias tú escuchaste el evangelio puro, pero te hacía incómodo o incómoda. Y seguiste brincando hasta que llegaste a esa iglesia bien grande, tú sabes por dónde. Con ese predicador que todo lo que hace es sonreír. Y lo que te alimenta es, no está alimentando las ovejas, lo que está alimentando son las cabras. Y tú te quedaste ahí lo más tranquilo, lo más feliz. Bajo esa enseñanza. Esa es la condenación tuya. Eso es lo que tú querías. Y yo te di exactamente lo que tú estabas buscando. That's it.
Qué cosa gloriosa el poder ser parte de una iglesia donde se predique la sana doctrina. Y que el Señor, para que nadie se gloríe, y que el Señor en su misericordia ha abierto los ojos de nosotros para darnos cuenta de eso. Porque no, don't pat yourself in the back and say, man, yo sí que soy sabio, I got this. No, no, no. Porque ¿cuántos de nosotros, empezando con este que está aquí, hubo un momento dado en nuestras vidas donde empezamos en un camino incorrecto? Y el Señor en sus misericordias, ahí vamos, el Señor en su amor, por su gracia y por su misericordia, nos dijo, no, chicos, tú eres hijo mío, ven para acá, ahí te va a quedar. Escuchen, hermanos. La iglesia de hoy no puede permanecerse fiel si tolera los falsos maestros y sus enseñanzas. No. Nosotros como pastores y nosotros como iglesia tenemos el deber de confrontar y corregir las falsas enseñanzas de ellos, de esa gente. Cargo número 4. Falta de santidad e integridad detrás de los púlpitos. Sería, en mi opinión, en mi humilde opinión, sería un cargo que Dios puede traer a la iglesia. Escuche. En algunos casos, hay púlpitos donde el pastor ha cometido varias veces o sigue cometiendo inmoralidad sexual de diferentes tipos y todavía están ahí predicando. Muchos púlpitos están siendo ocupados por pastores que usan la iglesia y el nombre de Jesucristo para su propio beneficio personal. Muchos predicadores están utilizando los púlpitos para promover partidos y agendas políticas en lugar de promover y proclamar el evangelio de Jesucristo. Muchos púlpitos están siendo ocupados por predicadores que ven el ministerio no como un llamado divino, sino como un trabajo de medio tiempo. Muchos púlpitos están siendo llenados por pastores que afirman, celebran y apoyan la comunidad LGBTQ. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 15 al 16 también nos dice esto. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros que santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Cargo número 5. Ser relevante y popular es más importante que ser bíblico. We're in trouble. Si están escuchando y si esto actualmente fuera a suceder, la iglesia moderna en este mundo es en big trouble. En big trouble. Desafortunadamente, mis queridos hermanos, muchos púlpitos están llenos de comediantes en vez de predicadores. Nuestros púlpitos están llenos de profetas y apóstoles autoproclamados, curanderos de fe autoproclamados, gurús de autoayuda y charlatanes de todo tipo de clase en lugar de pastores que son verdaderos soldados de Cristo. Nuestros púlpitos están llenos de actores en lugar de predicadores llenos del poder del Espíritu Santo. La narración de historias divertidas han reemplazado la exposición bíblica. Los temas de moda han reemplazado la santa doctrina. En el púlpito, el temor del hombre ha reemplazado el temor de Dios. Muchos pastores pasan más tiempo frente al espejo de su cuarto que el espejo espiritual que es la palabra de Dios.
Los pastores están más preocupados con la cantidad de seguidores que tienen en Facebook y en YouTube, en vez de asegurarse de que verdaderamente son seguidores de Cristo y que verdaderamente Dios los conoce. Muchos pastores están más preocupados por ser una celebridad que ser un siervo de Dios. Parece que para muchos pastores también es más importante tener su nombre en la lista de los libros más vendidos del New York Times que tener su nombre escrito en el libro de la vida. Muchos pastores están más preocupados por cuántos seguidores de Twitter tienen, en lugar de preocuparse por cuántos miembros de su iglesia están siguiendo los pasos de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, la palabra de Dios dice así: ¿Buscado acaso el favor de la gente o el favor de Dios? La pregunta aquí, ¿qué estamos buscando? Como hombres de Dios, como pastores, como siervos de Dios, ¿qué es lo que estamos buscando aquí detrás de este púlpito? ¿La aprobación del hombre o la aprobación de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? ¿Qué es lo que dice aquí? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Que el Señor nos libre. Pastores que están escuchando, que el Señor nos libre de querer ser populares, que el Señor nos libre de querer ser querido por todo el mundo, que el Señor nos libre del deseo de ser aceptados por otras personas. Nuestro deseo debe ser aceptado, debe ser que nosotros seamos aceptados por Dios, por Cristo Jesús. Y carga número 6, y ya vamos a terminar. El cristiano cultural, la carga número 6, o el cargo número 6, es el cristiano cultural. El mundo está lleno de personas que superficialmente se identifican como cristianos, pero no siguen los caminos de Jesucristo. Amén. It's true. ¿Cuántas veces hemos visto distintos artistas, músicos y actores que con su música y con sus películas están completamente en contra de lo que Dios dice en su palabra, pero en el momento que reciben un premio, lo primero que hacen es darle gracias a Dios por todas las bendiciones, por el privilegio de poder producir música como esa y películas como estas. Increíble. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? O sea, yo me quedo pasmado. ¿Cómo es posible? That Little Wayne or Little John, all these littles, ¿verdad? Cada vez que se paran y ganan algo, le están dando gracias al Señor cuando las palabras de esas músicas, las letras en sus canciones, están completamente opuestas a lo que dice Dios en su palabra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Dios de la Biblia te esté bendiciendo a ti? A menos que el Dios de la Biblia, o mejor dicho, a menos que tu Dios no sea el Dios de la Biblia. A menos que tu Cristo no sea el Cristo de la Biblia. ¿Cuántas veces hemos visto atletas de distintos deportes dándole gracias a Dios por los diferentes logros que han podido lograr en su deporte? Pero sin embargo, sus vidas adentro y afuera de la cancha en ningún momento refleja el carácter de Dios. ¿Cuántas veces hemos visto políticos que claman ser creyentes y están involucrados y envueltos en toda clase de problemas, en toda clase de mentiras y en toda clase de inmoralidad sexual? ¿Cuántas veces hemos visto personas ahora adentro de la iglesia que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que han sido bautizados, que son pastores, que son misioneros, maestros de escuela dominical, lo que sea? Pero sin embargo, su vida diaria, ellos hablan, piensan, actúan como los inconversos. Escuchen, mis hermanos. Si cuando viniste a Cristo, tu vida no cambió, entonces tú no viniste al Cristo de la Biblia. Una vez más, si cuando tú viniste a Cristo, tu vida no cambió, entonces tú no viniste al Cristo de la Biblia. Nuestra cultura
está llena de personas que con sus labios alaban a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. El cristiano cultural es un no creyente que lleva la etiqueta de cristiano por fuera, pero por dentro está lleno de huesos muertos y de toda clase de impureza. En este momento quiero compartir con ustedes algunas de las características del cristiano cultural. Escuchen, por favor, los que están presentes aquí y los que nos están escuchando por Facebook Live. Este es el tiempo ahora para dejar que el Espíritu Santo examine nuestros corazones y revele lo que verdaderamente está aquí adentro. Algunas de las características del cristiano cultural son, primeramente, el cristiano cultural, por lo regular, niega la inspiración de la Escritura o partes de la Escritura. Una cosa que muchos de ellos hacen. El cristiano cultural, por lo regular, minimiza o ignora por completo la necesidad del arrepentimiento para salvación. El cristiano cultural, por lo regular, se enfoca exclusivamente en el amor de Dios mientras evita reconocer otras verdades esenciales como el pecado, el infierno, la obediencia y el sacrificio personal de la vida cristiana. El cristiano cultural, por lo regular, tolera y celebra algunos pecados en su vida mientras afirma ser discípulo de Cristo. Escuche eso. Lo voy a repetir una vez más. Esto es algo que se ve frecuentemente, especialmente en nuestra sociedad en el día de hoy. El cristiano cultural, por lo regular, tolera, he tolerates, y celebra, he celebrates, algunos pecados en su vida mientras afirma, mientras él dice, yo soy cristiano. ¿Quiénes son estas personas? Yo he conocido cristianos que están en adulterio y no confiesan el adulterio. Más bien, ¿qué es lo que hacen? Ellos celebran el adulterio. Ellos están tolerando el adulterio. Toleran ese pecado dentro de ellos. Y se llaman ser cristianos. Hay muchas personas adentro de la iglesia que están cometiendo fornicación por muchos años. Mujeres y hombres solteros que tienen un novio o una novia que se llaman ser cristianos y tienen relaciones sexuales constantemente. Ellos, como dije, están tolerando y celebrando esos pecados en su vida mientras están afirmando ser discípulos de Cristo. Igual lo vemos en el día de hoy con la homosexualidad. Eso no es así, mis hermanos. El cristiano cultural, por lo regular, trata de redefinir las verdades bíblicas para que se acomoden a su estilo de vida cultural. El cristiano cultural, por lo regular, ve a Cristo principalmente como un reformador social y político, en lugar de verlo a Él como Dios en la carne, que vino a este mundo no para reformar y resolver nuestros problemas sociales o políticos, pero para morir en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Jesús claramente dice en Juan, escríbelo por ahí, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. El cristiano cultural, por lo regular, niega que Jesús no es el único camino al cielo y que todas las religiones, de una manera u otra, lo llevarán a Dios. Muchos de ellos creen en el universalismo. El cristianismo cultural, por lo regular, se siente cómodo hablando de Dios en un sentido general, pero se incomodan cuando tienen que hablar de Jesucristo. Muchos de ellos, es fácil hablar de Dios. En nuestra cultura es fácil hablar de Dios. Jesucristo es el que divide. Ahí está la cosa. El cristiano cultural, por lo regular, le pone más énfasis a la moralidad, el hecho de que ellos son buenas personas, que en su devoción y relación con Cristo Jesús. Ahora, tú y yo sabemos que esa frase cristiano cultural no es bíblica cuando el ateo
el ateo Richard Dawkins se refiere a sí mismo como un cristiano cultural. Levante la mano si tú sabes quién es Richard Dawkins. Ok, es tiempo de usar el Google para otra cosa. Find out, después que sabes, who is Richard Dawkins. Es un ateo, uno de los más famosos en nuestro tiempo, en el día de hoy. Ese ateo se considera él mismo, un cristiano cultural. Porque, escucha lo que él dice, porque él admira algunos de los aspectos ceremoniales y filantrópicos del cristianismo. That's it. Wow. En conclusión, la advertencia aquí en Mateo capítulo 7, todo el mundo ahí. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Esto debe ser para nosotros en el día de hoy un recordatorio, pero especialmente para los pastores y aquellos que tienen esas características del cristianismo cultural, que hay que cambiar. Escucha lo que dice Jesucristo aquí en Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. Le voy a pedir a todo el mundo en este momento, vamos a leerlo juntos. Amén. Saque su bosquejo, todo el mundo lea esto. Posiblemente las palabras más aterrorizantes en toda la Biblia. The most fearful, hard words, horrible things to hear right here. They're true and they're wonderful because Jesus Christ is God and He's the one saying these things. But man, they're hard to hear. They're scary. They have kept me up at night. These words. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. Con eso cerramos en este día. Señor, Señor, los inconversos nunca claman de esta manera. Estas son personas que han tomado una decisión supuestamente por Cristo Jesús. Dice aquí Jesucristo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, escucha aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristiano cultural no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El charlatán no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. El hereje no hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Los falsos profetas no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero es posible que ellos puedan hacer milagros y prodigios bajo otra influencia para engañar a algunos. God is good all the time. En este momento le voy a pedir ahí donde estás que baje su rostro, por favor. Pastor, ¿cómo se hace ahora la invitación después del COVID-19? Bueno, simplemente, como siempre se ha hecho la invitación, no hay necesidad de venir al altar para arrepentirse de sus pecados. Lo que es necesario es, donde quiera que uno esté, pedirle al Señor que le dé un arrepentimiento verdadero en su corazón. Ustedes acaban de escuchar la palabra de Dios. Y no sé qué fue la obra que el Espíritu Santo hizo en tu corazón en el día de hoy. Pero la invitación primeramente es para aquellos que no están en Cristo, que a través de la palabra en el día de hoy, el Señor, a través del Espíritu Santo, ha abierto tus ojos para que por primera vez en tu vida entiendas o has entendido que no eres hijo o hija de Dios. En otras palabras, que hoy por primera vez en tu vida reconoces que no eres salvo, que no eres salva,
hoy por primera vez en tu vida reconoces que, Señor, yo necesito al Jesucristo de la Biblia que me salve, no al Jesucristo de mi imaginación. Sálvame, Cristo. Si en el día de hoy estás presente, tú dices, Padre Santo, yo quiero ser hijo, yo quiero ser hija tuya en el día de hoy. Yo quiero ser salvo en el día de hoy. Te pido que por favor te pongas de pies. Habrá alguien aquí en nuestra iglesia. Bendito sea su santo nombre. Si estás ahí sentado y a través de este mensaje lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón es que continúes entregándote más y más y más y más a los caminos del Señor, quiero que levante tu mano. Bendito sea su santo nombre. Pídele al Señor en el día de hoy que continúe llenando tu corazón de hambre y sed por su justicia, por su palabra, y que continúe llenando nuestros corazones de odio por el pecado, para que podamos ser hijos y hijas con corazones y mentes puras y limpias, para poder ser hijos y hijas santo, santo, santo. Oremos. Padre Santo, qué privilegio poder venir delante de ti en el día de hoy para predicar tu palabra. Señor, continúa ministrándonos a nosotros mientras salimos de tu casa, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a arrepentirnos de nuestros pecados, y ayúdanos a nosotros como pastores, Pastor Edwin, Pastor Marcel, Pastor Willy, asegurarnos que estamos cuidando nuestros ojos, que estamos cuidando nuestras mentes, Señor, que estamos cuidándonos, Señor, en todo momento. El enemigo, como siempre, está buscando a quien destruir, Señor, y definitivamente Él quiere destruir los siervos tuyos que están predicando tu palabra, Padre Celestial. Reconocemos, Padre amado, que no somos perfectos, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que nos falta un montón todavía para madurar, para crecer, para ser santificados, Señor, pero humildemente venimos delante de ti suplicándote, Señor, que tú nos cubras, Señor, que tú nos cubras, that you will charge angels over us to keep us safe, Padre Celestial, que tú continúes quebrantando nuestros corazones, Padre Santo, para que nosotros hallemos la sana doctrina, Señor, que busquemos más de ti, Padre Celestial, para que nosotros podamos ser los pastores que esta iglesia se merece, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a nosotros, pero a los pastores que están escuchando, Señor. Ayúdanos a humillarnos, Señor, a quebrantar nuestros corazones, quebranta nuestros corazones, Señor. Revela lo que está dentro de nosotros, Señor. Y perdónanos, Señor, perdónanos porque hay pecado, Señor. Hay pecado. Y hay que confesar el pecado, Señor. Hay que arrepentirse del pecado, Señor. Y solamente tú, Padre Santo, solamente tú, Espíritu Santo, puedes hacer esa obra. No solamente nosotros como pastores, pero en nosotros como hijos tuyos, Señor. Haz la obra, Señor. Haz la obra. Te amamos, Padre Santo. Gracias por visitarnos en el día de hoy. Gracias por abrir las puertas una vez más, Señor. Pedimos todas estas cosas, Señor, en tu dulce y santo nombre. Y la iglesia de Jesucristo dice, amén, amén.